Minuto a minuto, jugada a jugada. La información más precisa del mundo deportivo llega a tus oídos. No solo te damos el marcador, Te damos la historia completa. conéctate a Dinastía Deportiva. Información que marca la pauta. Seguimos en Dinastía Deportiva por clave 95.9 FM y a la una, señores, vamos por la Super Q 100.9. Las líneas están abiertas. ¿Cuáles son los números? 809-255-9509, 809-255-9509 y si estás fuera del país, llama al 1866-471-1609. Pero Y si no WhatsApp, puedes llamar, hombre. entonces, si quieres mandar una nota de voz por WhatsApp, lo puedes hacer al 849-885-8311 y damos las gracias a la gente que está ahí en el YouTube de Dinastía Deportiva. Veo a André Antonio, veo a Nico Reyes, veo a Lino Estrella desde el Puñal. Santiago, ¿dónde queda el Puñal exactamente? Ahí un poquito antes de llegar al aeropuerto, a la salida de Santiago. Y ahí hay mucha puñalada y cosas así, o es tranquilo. No, eso es tranquilo. una zona que ha ido en crecimiento. Entonces está Juan Báez también, desde Boston, con Rachel Ibáez, dice que se acabaron las vacaciones. José Barrera, Alberto Hilario, Víctor te pregunta por José José, que ha pasado. Sí, ya le respondió eso. La semana pasada nos preguntaron y él se operó, tomillón, pero sigue lesionado todavía. El pelotero. El pelotero. El artista falleció en el 2019. Exactamente. Edison Sánchez, Pelagia Espino desde Samaná. Que hacer un programa desde Samaná, eso es genial. Ahí, Sí, Samaná. atención, Jesse. Sí, Programa desde Samaná queremos. 15, También Punta Cana, sí. sí. Pero esos programas 15 minutos y tú pones un documental de Jordan mientras uno está en la playa ahí gozando y completamos con eso. Tenemos unas notas de voz aquí en Dinastía Deportiva, así que Jan, vamos a escuchar estas notas de voz para conocer la opinión de la gente. Voy a hacer una pequeña comparación. Saludos para todos. Le habla Andrés desde Villameña. Voy a hacer una pequeña comparación con Murakami y Hideki Matsui en sus inicios. O qué proyección ven con Nataka Murakami, su proyección. Fue víctima de esto. Buenas tardes, bendiciones muchachones. José Barrera de este lado. Mire, el tema Wander Franco. Para mí, Wander Franco es lo más parecido a Alex Rodríguez. Y eso es lo Ese muchacho tenía las 5 herramientas. Con decirle que es para mí, es lo más parecido a Alex Rodríguez. Eso era Wander Franco. Bien, gracias por las opiniones. Lo de Murakami y Matsui es interesante. Vamos a responder después de esta llamada. Hola, Dinastía Deportiva. Buenas tardes para los 5 dinásticos, incluyendo ahora a Garra Amarilla, Rolling Fermín. ¿A quién? Garra Amarilla, Rolling Fermín. Ah, Garra Amarilla. Y hay un grupo que se llama así, Garra Amarilla. Eso es un superhéroe de Marvel. Lo que hay es Garra Azul. Sí, tú eres la Garra Amarilla. Mi gente de Garra Azul. Sí. Él es la Garra Amarilla, entonces. Antes que termine el programa, por favor, si ustedes pueden, nos den todos los jugadores de Grandes Ligas que han debutado por países. Desde Giraldo hasta Osvaldo Gil y pasando por todos los cubanos y latinos, incluyendo jamaiquinos. Perfecto. Sí, Alex va a peinar Baseball Reference y se va a dar. Perfecto. Gracias al amigo. Ya yo estoy acá en Baseball Reference esperando que refresque para decirte. Pero te adelanto que son más de 25,000 en la historia. Vamos a iniciar con el primero. Sí, porque quiso que peináramos. No, perdóname, hago un mea culpa. 23,651 hasta la fecha. Wow. Miren, la comparación que pide entre Murakami y Hideki Matsui es buena esa comparación, porque recuerden que los dos llegaron a Grandes Ligas. Señores mayores. Con un hype de mucho poder. No tan mayores hombres. Murakami 26 años. Pero Matsui siempre ha tenido la cara de viejo. Sí, llegó con Matsui 29. llegó con 29 y Murakami con 26. Pero esos peloteros en Japón, antes de llegar al béisbol de Grandes Ligas, mostraron algo en común y era un poder descomunal. En el caso de Matsui, llegó a tener temporadas sobre los 30 jonrones, varias temporadas. Y lo de Murakami, ustedes saben que estuvo a punto de romper la marca de cuadrangulares en Japón, le fue muy bien. Y ahora Si no fue que la rompió, la de una temporada. La proyección que él tiene hoy para esta temporada es de 59 jonrones y 118 remolcadas. O sea que su proyección sería para hacer una mejor temporada que la del 2004 de Matsui, por ejemplo, que fue su segunda y fue donde más jonrones dio.
dio 31 y remolcó 108. Ah, mira, Y ya- Matsui dio 50 jonrones en el 2012 en Japón antes de llegar al béisbol de Grandes Ligas. Y Murakami tuvo un año de más de 50 también hace un par de temporadas con las Golondrinas de O Yakult. sea, él dio 50 el año antes de venir a los Yankees. Sí. Y al primer año con los Yankees, que jugó 163 juegos, porque hubo un juego extra, él dio 16. Miren la diferencia, lo que era acostumbrarse. Al otro año, él dio 31, pero después no pasó de ahí nunca. Y en el caso de Murakami, que conectó su cuadrangular número 20, ya se coloca como el único novato en la historia del béisbol de Grandes Ligas en alcanzar esos 20 cuadrangulares antes del 1 de junio. Óyeme. O sea que él compartía esos registros con Pete Alonso, que lo había logrado en el 2019, y Mike Maguire, que para Oakland en aquella temporada de 1987. 20 son 20. Sí. Y parece que no se va a caer. Líder de jonrones y de anotadas en este momento, Munetaka Murakami. Uno que llegó que no bateaba recta, según Sí. lo que se había informado. Bueno, y Eran se las había dudas. dicho que él tenía un hueco en el bate porque era vulnerable ante lanzamientos rompientes. Y lo interesante de esto es... ¿Y si lo hubiese bateado? Y lo interesante de esto es dónde él fue a parar, porque Sí. no mucha gente predijo que él iba a llegar a los Medias Blancas de Chicago. Se hablaban de otros equipos claramente por lo que uno ha visto en la historia reciente de esos peloteros de Oriente, pero se lo llevaron los Medias Blancas en un momento en que ni siquiera estaba en el ambiente esa firma. No, y que Guaizó es como usted, que Guaizó como que los japoneses no le gustaban mucho, que yo no recuerdo un japonés ahí. Qué haciendo buena de todo. comparación. ¿Qué le parece? Como La usted cara, era la lo cara mejor. del señor Ramos, ayúdame ahí ya, por No favor. tengo comentarios. La cara del señor Ramos es un poema de No, Pablo Neruda. no. Ahora tengo él comentarios. tiene 47 hits ahora mismo, 20 cuadrangulares Sí. y solamente 3 dobles. ¿Cuántos hits? 47. Estamos hablando de prácticamente el 50% de sus hits Han en sido cuadrangulares. Así Así que es. un abusador. Pero él llegó a dar Murakami. su primer doble cuando tenía, creo que 14, 15 jonrones, por ahí lo voy a buscar, pero que era algo que era muy poco común, muy poco probable que eso sucediera. Pero es que Es el que él tiene OPS de 3 ese dobles señor- solamente. Sí. 3 dobles. El OPS de ese señor está sobre 900. Es una Ahora, sí, locura. estamos hablando de que básicamente el 50% de los batazos son extra bases. Sí, Fuera claro. de serie, o sea, 23 extra bases, Bueno. pero 20 de ellos honrones. Mira, Él vino a dar, dio perdón, Melvin, 56 en el 22. Él vino a dar el primer doble el 4 de este mes. 13 honrones tenía ahí. Sí, 13, y 14 en ese juego que Exacto, conectó el doble. Exacto. 56 honrones, dice ese señor, en el 2022, con solamente 22 años de edad en Japón. ¿Vienen con expectativas de poder los dos o llegaron a Grandes Ligas con expectativas de poder? Pero hasta ahora, digamos que Murakami, con relación a Hideki Matsui, está cumpliendo más con esa parte. Ahora, Matsui fue mejor bateador en su primer año que lo que proyecta Murakami. Y llegó con más proyección, a Grandes Ligas. No, porque ahí entra lo que dice Iván, un viejo y un señor mayor, 29 años, una carrera completa en Japón. Eso fue como Ichiro también. Ujú. Que Ichiro llegó ya con unos años en Japón fuera de Ya, serie, ya creo que Ichiro 10 tenía años. Ichiro del tenía. Salón de la Fama en las 2 ligas. Sí, Exactamente. Ya tenía 10 allá. Más de 4,000 hits en ambas ligas. Mira, Matsui tenía 10 temporadas en Japón antes de llegar al béisbol de Grandes Ya usted Ligas. sabe. Y en el caso de Murakami, 8. Si Cerquita. Ichiro llega temprano a Grandes Ligas, se lleva el récord de Pete Rose. Muy probable. Es verdad. Lejos. Como la- Perdón, de la 9 for- Murakami, 9 temporadas. De la forma en que él manejaba el bate era muy probable. Pasa que Murakami como comenzó dice con Polonia, 18 años. daba mucho pellica que eso. Ahora que lo de Ichiro como bateador. Mira, uno recuerda a Tony Gwynn, Wade Boggs, pero Ichiro, señores. Pero también algo tenía fuera. Era un tremendo hiteador, Tenía pero una habilidad, perdóname Iván, para identificar cuando él podía mover a la defensa y llegar safe con un toque, porque a veces, aunque el tercera base estaba jugando un poquito adelantado y cargado a la derecha, él tenía como un arte de tocar hacia la derecha del tercera ya base. me dio nostalgia, porque es que hablamos de Ichiro. Entonces yo pienso en Kenny Lofton de una vez. Compárenlo para que ustedes vean. Es verdad. Ya que Para mí Kenny que el era Lofton debería también. estar en Y ese tipo no tomó ni el 5% de su primera oportunidad de ser Salón de la Fama. Sí, de la disparidad que trae Increíble. el tema del Salón de la Fama. Increíble que eso. En los últimos años pues se ha visto con esa magnitud. Y Kenny era un tremendo atleta porque también jugaba baloncesto. Y Una era vez hicieron excelente una- jugador defensivo también. Sí, hubo una vez que hicieron una competencia de que peloteros estaban jugando baloncesto y Kenny Lofton era espectacular. Bueno, él participó en el juego de celebridades del primer fin de semana de las estrellas que resaltó que fue en el 97, que se celebró precisamente en Cleveland, que fue el año que Kobe Bryant ganó la competencia de donkeo, con el donkeo aquel que se pasó la pelota por debajo de los pies. Yo creo que él hizo un donqueo en ese Sí, juego. sí, Hizo sí, Kenny sí. Lofton. Mira, pero si Murakami, por ejemplo, tiene un rendimiento, pasa de los 50 jonrones, que es posible. Es posible. que tiene 20 y está liderando la Liga Americana.
Es un tipo con prestigio jonronero. Imagínense que pegue 50 cuadrangulares. Su impacto como pelotero en cuanto a japoneses, ¿cómo quedaría? O sea, se mete en los grupos de Ichiro Suzuki, el propio Hideki Matsui. Hideo Nomo fue fenómeno cuando llegó su primer año en el béisbol de Grandes Ligas. Y no sé si ustedes tienen otros japoneses. Max Susaka fue fenómeno su primera temporada. Lo que pasa es que la mayoría de japoneses, exceptuando Ichiro y en cierta parte Matsui, tienen picos cortos y no extienden sus carreras mucho igual que el cubano, que desde que cumple 30 años se desgasta. ¿Pero por qué será eso? No sé, pero busca la historia de los cubanos. 30-32 desaparece su Es como que le ponen 10 años más en ese momento, como que cumplió 10 años. Oye, es una cosa increíble, es un patrón que hay. 30-32, el cubano desaparece. Pero él se mete en ese grupo, yo creo que estamos de acuerdo. Señores, pero es que el impacto, por ejemplo, de Hideo Nomo cuando llegó. ¿Cuál ha sido el japonés que menos ha llenado las expectativas con relación al impacto que generó su llegada a Grandes Ligas? Mira, yo creo que Hideki Irabu entra en esa lista. Sí. El otro que también yo puedo poner en esa lista es Kigawa. Recuérdate cuando los Yankees firmaron a Matsusaka, los Rojas de Boston, cuando Boston firmó a Matsusaka, la respuesta de los Yankees fue traer a Kigawa. Y si no me equivoco, la rueda de prensa tuvo que moverse porque él tenía que ver unos animes. Deja eso. Sí, hubo un tema con eso. Y entonces también ese tipo se pone una gafita negra para tirar los sábados por la tarde y los domingos por la tarde. Y fue un desastre. Y en caso de Irabu, recuérdense que George Steinbrenner en ese tiempo le llamó hasta sapo gordo. Sapo gordo, sí. No, llegó y se puso loco con la comida. Parece un sapo gordo. Esos dos y el otro que yo pondría también es Kazuo Matsui, que llegó con los Mets. Ese era el pero ese tipo llegó. Tú creías que ese tipo iba a acabar con todo. Tú sabes, hay uno que pasa por debajo de la mesa, pero que tuvo por lo menos 1 o 2 temporadas buenas, que fue un relevista de Seattle. Sasaki, que cerraba. Muy buenas temporadas tuvo. El cerrador de Boston. Otro que también no cuajó, que se esperaba mucho, Kosuke Fukudome, que era de los Cachorros de Chicago. Ni me acordaba yo. Hay uno muchísimo. Que tuvo un pico de estelaridad que fue relevista de Orioles y Medias Rojas, que creo que tú te referías, Koji Uehara, que tuvo un pico de estelaridad muy bueno. Pero fue, vamos a decir que efímero. Y Masahiro Tanaka, que también estuvo con los Yankees y llegó con mucho brillo. Bueno, era el as de la rotación de los Yankees. Comenzó siendo un estelar, pero después como que fue bajando y fue una carrera también de 7 años solamente en Grandes Ligas. Ese año 2015, cuando los Astros de Houston le abren los ojos al mundo y comienzan a enviar un mensaje de que van a ser un equipo de postemporada por un buen tiempo, ese juego de wild card del 2015, quien lo abre es Masahiro Tanaka contra el conjunto de los Astros. Uno que cumplió, yo creo, Yu Darvish, hay que mencionarlo como que sí cumplió, porque Yu Darvish llegó y era un fenómeno. Lo que vimos en el Clásico Mundial, fuera de serie. Hiroki Kuroda también, que era de los Dodgers. Y lanzó con los Yankees también. Y en el caso de Darvish, a pesar de las lesiones, pues tuvo un segundo respiro también bastante bueno con el equipo de los Padres. Aquí en la Liga Dominicana sí no hemos tenido mucha presencia de japoneses. En la década del 2000 las Estrellas trajeron 2 una vez. Y no, tuvieron 12 en el mismo año. Sí, el mismo año. El Escogido trajo 1 también. Suzugo. Gigante. ¿Tú recuerdas? Bueno, Gigante es, en el caso de Escogido, Suzugo de posición, pero además de eso un lanzador. ¿Tú recuerdas un coreano que vino a la LNB? Sí, con los Leones. 2011-12 por ahí. Fue en el 12, porque él salió del repechaje que se jugó en Venezuela. Ahí fue que lo cautearon. Ese es el único coreano. Ahora se quedó aquí después que lo votaron. De que aquí se goza. ¿Qué le gustó? Se goza. Todo lo que él no había visto allá. Señores, Buster Olney dice que Jeremy Peña encajaría perfectamente en los Bravos de Atlanta. Eso sí, Houston decide vender. Si deciden ya que no van a ir para ninguna parte, ese es el camino que se perfila para los Astros de Houston con todos los problemas que tienen. Pero entonces ven a los Bravos con serias posibilidades de adquirir a Jeremy Peña. ¿Cómo ven ustedes ese match, esa unión, en caso de que se dé para ambas partes? Sería lo más sensato para los Bravos, porque ellos, en el movimiento que salen de Mauricio Dubón, reciben a Nick Allen, un jugador que, si bien es cierto, puede jugar en las entradas finales del juego, en la posición 6, no es un tipo con presencia para impactar el juego. Y ellos han quedado básicamente
solos en esa posición y Jeremy Peña le daría mucho prestigio a un equipo que en este momento está liderando fácil la división de la Liga Nacional, que pretende competir. Y yéndonos al otro lado de la acera, tú mencionabas el tema de los Astros. Hace un par de días yo leí un artículo en el New York Post que decía que el único jugador en este momento con etiqueta de intocable en los Astros de Houston es Jordan Álvarez. Que si ellos están dispuestos en algún momento a convertirse en vendedores, el único nombre que ellos no tocarían sería Álvarez. Por una razón simple, el valor que tiene Álvarez en el mercado de cambio. Y es uno de los nombres que más ha sonado para ellos cambiar, precisamente por eso, por el valor. Yo lo que creo es que hay gente fuñendo a ver si los Astros se desesperan y lo cambian. Yo no creo que los Astros lo quieran cambiar. Es que, señores, un garrote como Jordan Álvarez. Yo no creo, ¿no? No, en este momento yo creo que no. Ahora, que costaría también adquirir un bate como ese, porque el precio no sería nada barato. Claro. Lo importante es que él tiene todavía un par de años más de contrato. O sea, él tiene contrato para la temporada 27 y 28. Los dos y un número relativamente manejable, $26 millones, casi 27, para un toletero como él. Y sería agente libre a los 31 años. O sea, que ellos recibirían un paquete enorme. Yo no descarto que eso pase, porque ustedes recuerdan que antes de los Astros hacer esta dinastía donde ganaron unas series mundiales, el lío de los zafacones y demás, ellos fueron expertos haciendo tanking y vendieron algunas piezas antes de conseguir todo y armar ese equipo. Los Yankees de Nueva York han, si se quiere, cambiado un poco su filosofía, pero ese sería una buena adquisición para ellos, independientemente de lo que tengan que dar para juntarlo con un hueco grande que tienen. No, y algo que ellos no han tenido mucho tiempo. Cambiarle a los Yankees un pelotero como ese, pero eso no va a suceder. Ese está difícil, sí. Eso no hay ningún tipo de chance. Lo que sí Álvarez sería el pelotero que más retorno le genere a equipo alguno en este mercado de cambios si Houston lo pone. Y lo pongo por encima de Escobar en ese sentido. ¿Qué? Por lo que ustedes dicen de que hay control sobre el jugador. Un doble ganador del premio Cy Young. Es que se va a convertir en agente libre. Entonces, ese es un tema que le va a bajar. Además, hay que ver cómo viene de este proceso también, porque no es una garantía de que el tipo va a venir y va a tirar 9-0 bien esta semana, le pichó a bateadores en vivo. Bueno, que lo tire arriba también es lo que... Yo creo que los equipos quieren ver eso, que lo tire arriba también para... probablemente en un par de semanas ya lo veamos activado el hombre. Pero Álvarez para mí sería el más caro. Y Houston, yo no creo que lo cambie. ¿Y en los Mets junto a Juan Soto? ¿No te gustaría? No. Ah, bueno, a ti no te gustaría, ¿verdad? Pero obviamente al equipo de los Mets y a cualquiera le haría sentido tener un tipo como Jordan Álvarez. En el caso de Jeremy Peña, los Astros todavía tienen control sobre él hasta el 2028. Y Atlanta sería un tremendo lugar para él, porque Atlanta está teniendo un problema con Kim, el coreano, que no está bateando absolutamente nada. Está bateando menos de 100 en este momento. Él todavía, creo que le queda un año, no, ya él termina. Aquí fue el contrato de un año que le dieron, 20 millones. Que Atlanta podría entonces ya comerse eso, salir de él, y Jeremy Peña le resolvería muchísimos problemas. Ahora, ¿qué le costaría a los Bravos de Atlanta para adquirir a Jeremy Peña? Bueno, Tiene que ser un precio alto. Un precio alto, porque estamos hablando de un jugador que te puede aportar con el bate cuando esté en salud, pero sobre todo es un maestro defensivo. Y ustedes saben lo que se valora la defensa, sobre todo en una posición como el campo corto. O sea, él recibirían un paquete muy interesante por Jeremy Peña. Ellos tienen otras piezas de cambio. Christian Walker, por ejemplo, primera base, que todavía tiene un par de años de contrato. Pero yo creo que Jeremy Peña sería una de las piezas más apetecibles precisamente por la posición que juega. No, y hay que ver que también podrían tener ellos en esas fincas que pueda ser apetecible para el equipo de los Astros de Houston. Tú lo tienes ahí, este los caso, primeros dos. Ellos tienen a Ken Caminiti. Que no tiene nada que ver con Ken Caminiti. Un zurdo y el derecho J.R. Richard, quienes, bueno, en el caso de Richard está en AAA, 22 años. Ya se está listo para ayudar. Y ese ha estado en Grandes Ligas este año. Sí, o sea que ahí están esos dos nombres que podrían ser también parte de algo que ellos busquen los Astros para poder dar esa continuidad a un eventual movimiento por Jeremy Peña. Y ustedes señalaban algo con el tema de Jordan Álvarez, a tener en cuenta con lo que señalaba Víctor ahorita, 28 años de edad en estos momentos, con el tema de los cubanos con 30 años. Señor Ramos. Y él está en estos momentos buscando su quinta campaña de 30 o más cuadrangulares. Ya tiene 20.
en estos momentos. Bueno, lo que sí tienen que hacer es aprovechar porque hoy es el Día Mundial de la Hamburguesa y aquí se va a celebrar en grande y lo vamos a hacer en Wendy's y obviamente con la favorita de todos, el Baconator. Solo por hoy, corre a Wendy's y disfruta del sabor inigualable del Baconator en combo pequeño por solo 395 pesitos, impuestos incluidos. ¿Escucharon bien? Hoy sí, solo por hoy, Baconator en combo pequeño, 395 pesos. Porque obvio, es Wendy's. Pausa en Dinastía Deportiva, volvemos en breve y vamos a conectar con la Super Q 100.9.